Hablemos, amigos, de la simetría en el plano cartesiano. Consideremos un triángulo ABC. Aquí lo tenemos al triángulo de vértices A, B y C, cuyas posiciones son A, menos 7 en X, 1 en Y, menos 7 en X, 1 en Y, tiene la posición el punto A. El punto B tiene coordenadas menos 1, 4, menos 1 para X, 4 para Y. El C, menos 9, 6, menos 9 para X y 6 para Y. Y determinemos su simétrico respecto a los ejes X e Y, respectivamente. Vemos aquí que el simétrico con respecto al eje de simetría coincidente con el eje X tendría que ser aquel que se refleje en esta otra zona. Entonces, la misma distancia de A hacia el eje de simetría, en este caso hay un cuadradito, que del eje de simetría hacia el punto reflejo. Aquí está ubicado entonces A'. Para B, la misma situación. 1, 2, 3, 4 espacios hacia el eje X, que deben ser los mismos que haya hacia el punto de simetría. 1, 2, 3 y 4. Aquí está ubicado el reflejo del punto B, que en este caso se llama B'. Lo mismo para el punto C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que deben ser los mismos para este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El punto C, reflejo, llamado C'. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta observación? Veamos aquí. Los puntos originales del triángulo A, B y C eran los que vemos aquí: menos 7, 1, menos 1, 4 y menos 9, 6 anotados. ¿Cómo es que se ha determinado el simétrico con respecto al eje X del punto A? Es el mismo punto, solo que se ha cambiado de signo a la coordenada del eje Y. Ojo, si estamos hallando el simétrico en el eje X, se cambia de signo a la coordenada del eje Y. Comprobemos en este otro punto B. Menos 1, 4. Menos 1, menos 4. Ahí vemos el cambio de signo en la coordenada del eje Y. El punto C, de igual manera, menos 9, 6 es el original y ahora va a pasar a ser menos 9, menos 6. Esos son los puntos que, sin necesidad de graficar, nosotros podríamos determinar del simétrico con respecto al eje X del triángulo ABC. ¿Y qué pasaría con respecto al simétrico del eje Y, que viene a ser este triángulo que está ubicado aquí a la derecha? Nuestro nuevo eje simétrico en esta ocasión es el eje Y. Entonces es su imagen refleja. Pero ¿cómo obtener los puntos sin necesidad de hacer el gráfico? Observemos, si el punto A tiene las coordenadas originales menos 7, 1, ¿cómo se han transformado? Ahora es 7 y 1. 7 y 1 es la coordenada del punto A simétrico. ¿Qué variaciones han habido? Que ahora que el eje Y es el eje simétrico, se cambió de signo al eje X. De menos 7 pasó a 7. Entonces únicamente lo que debemos hacer para hallar el simétrico con respecto al eje Y simétrico es cambiar el signo de la coordenada X. Aquí menos 1, 4, entonces su simétrico será 1, 4. Menos 9, 6, su simétrico será 9, 6. Resolvamos el ejercicio número 12 sobre simetría en el plano cartesiano. Aquí nos dicen: determina las coordenadas de los puntos del cuadrilátero simétrico ABCD, cuyo eje de simetría es el eje Y, sabiendo que A está ubicado en la posición menos 2x y menos 3 en Y. Ubiquemos entonces el punto A. Menos 2 en X y menos 3 en Y son las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto B son menos 5, menos 1, menos 5 en X y menos 1 en Y. Menos 5 en X y menos 1 en Y. C tiene coordenadas menos 7 en X y menos 2 en Y. Menos 7 en X y el eje Y es menos 2. ¿Dónde se cruzan? Aquí está ubicado el punto C. El punto D tiene coordenadas menos 6, menos 5. Menos 6
en X y menos 5 en Y. Ahí está ubicado el punto D. Si unimos los puntos A, B, C, D, vamos a tener el cuadrilátero del cual nos están hablando. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a empezar por hallar el simétrico del punto A. Teniendo en cuenta, nos dicen que el eje de simetría es el eje Y, es decir, este es el eje de simetría. Es decir, a este cuadrilátero tenemos que reflejarlo hacia este otro lado. Empecemos por hallar el simétrico del punto A. Veamos cuántos espacios hay hasta el eje de simetría, 1 y 2. Dos espacios. Vamos a hacer el trazo para que se pueda notar. Este detalle de que tiene que ser la distancia que forma 90 grados con el eje de simetría. Esa distancia debe ser también medida en igual cantidad, en igual proporción para el lado derecho, 1 y 2. En esa nueva posición va a estar ubicado el punto, en este caso, A' simétrico. También a 90 grados. Reconozcamos que esta medida tiene que ser igual a esta medida. El mismo procedimiento vamos a realizar con todos los demás puntos. Veamos el punto B. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades hacia el eje simétrico. Tomamos 5 entonces también hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí ya tenemos la ubicación del punto B', el punto simétrico de B. Lo mismo vamos a hacer para, aquí vamos a ponerle una marquita que sea distinta a la anterior y que reconozca igual medida en este segmento que en este otro segmento. Para el punto C, repetimos la operación, tomamos en cuenta cuántos espacios hay hasta el eje de simetría. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Los mismos tomamos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. De tal manera que ya tenemos la ubicación del punto C simétrico. Hacemos lo mismo con el punto D y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que para la derecha también deben ser 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos la ubicación del punto D'. Ahora vamos a unir los 4 puntos del cuadrilátero. Y aquí tenemos ya el cuadrilátero simétrico del cuadrilátero ABCD. Pero ¿cómo hubiéramos podido nosotros hallar las coordenadas de los puntos simétricos a estos 4 puntos? Apliquemos el concepto visto anteriormente. Si el punto A tiene coordenada menos 2, menos 3, entonces su simétrico, considerando de que estamos hallando el simétrico del eje Y, tendría que ser aquel que cambie su coordenada o el signo de la coordenada en el eje X. Si trabajamos el eje Y, entonces cambiamos el signo en el eje X. Tendríamos el punto A' o simétrico de A, 2 menos 3. Hemos cambiado de signo a la primera coordenada y veamos si coincide con nuestro gráfico. 2 menos 3 para el punto A', 2 y menos 3. Perfectamente coincide. Entonces nosotros pudimos haber hecho esto sin necesidad de graficar. Hallemos el simétrico del punto B, que tiene coordenadas originales menos 5, menos 1. Cambiamos la coordenada o el signo de la coordenada X. Ahora se va a volver 5 y el signo de la segunda coordenada no se afecta. Comprobemos, 5 menos 1, 5 menos 1, efectivamente es la posición del B'. Para el C,
que tenía coordenadas menos 7, menos 2, vamos a hacer la transformación para C', que ahora va a ser 7 menos 2. Comprobamos 7 y menos 2. Ahí está el C'. Para el punto D, de coordenadas originales menos 6, menos 5, hacemos el cambio en la coordenada X y tenemos D', 6, menos 5. Finalmente comprobamos el punto D, 6, menos 5. Y es así, amigos, entonces, como se hallan las coordenadas simétricas de los puntos vértices de una figura.